Gloria a Jesús. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es esta serie de Un Caminar Santo, que ha sido de grande bendición a nuestras vidas. Ya hoy es el quinto episodio de esta serie, el quinto episodio. Ya hablamos en el primer episodio un poco de lo que son las obras de la carne. En el segundo episodio hablamos de lo que es el fruto del Espíritu. Y luego en el tercer episodio comenzamos a hablar de individualmente cada fruto del Espíritu. Lo vamos a estar tratando cada lunes. Y estuvimos hablando en el tercer episodio de lo que es el amor, pero de una manera muy diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados a escuchar. Así que no es más de lo mismo, aunque es la palabra y es lo que está establecido, pero lo traemos de una manera diferente. Igualmente estuvimos hablando el lunes pasado, te bendiga hermana Lisandra, qué bueno que estás aquí, de el gozo. El lunes pasado estuvimos hablando del gozo, estuvo terriblemente bueno, yo de verdad que me lo gocé demasiado. Y hoy vamos a estar hablando de lo que habla del fruto, ¿verdad? De esta virtud de la paz o este componente que está en el fruto del Espíritu, que es paz. Y como verso clave, ustedes ya tienen lo que es Gálatas 5 verso 22 al 23 que habla de lo que es el fruto del Espíritu. Hoy, vuelvo y les digo, hoy vamos a terminar un momentito antes por la razón de que tengo otro compromiso y vamos a estar 4 lunes contando ya este y 3 más, entrando a las 6:45 aquí. So, yo voy a abrir el Zoom a las 6:30. A las 6:45 comenzamos orando y ya a las 7 empezamos la enseñanza para poder tener el tiempo suficiente de traer la enseñanza y discutir un poquito al final. Pero estamos muy bien, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es la paz? De una manera sencilla, pudiéramos decir lo que no es la paz. ¿Y qué no es la paz? La paz eh, es lo que no es ansiedad. La ansiedad, donde hay ansiedad no hay paz. Donde hay desasosiego no hay paz. Donde hay pleito no hay paz. Donde hay rivalidades no hay paz. Y todo lo que tal vez está mencionando Gálatas 5 verso 19 que son las obras de la carne, muchas de ellas conllevan falta de paz. En ellas, en esas obras de la carne, usted las puede escudriñar, las puede mirar bien y va a ver que tienen falta de paz, las obras de la carne. Y si en estos tiempos miramos redes sociales, si miramos periódicos, si miramos noticias, hay algo claro de esta generación y es que necesita paz. Hay falta de paz. No han experimentado paz, la paz que Dios ofrece. La paz que el Señor ofrece te cubre internamente y te cubre también, te suple para externamente. Es interna y es externa. Y ahorita voy a explicarle eso. ¿Dónde fue que falló el que el hombre tenga paz? Pues miren, en el inicio, cuando hubo la caída del hombre, porque cuando estaban en el jardín del Edén, el hombre gozaba de una paz completa, una relación con Dios, una intimidad con Dios, y donde hay intimidad con Dios y hay relación con Dios, hay paz, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y si usted tiene plenitud de gozo, de seguro ahí hay paz también. Imagínate en la presencia del Señor. ¿Quién no tiene paz en la presencia del Señor? Entonces, el hombre, cuando hubo la caída del hombre, se quebrantó esa relación con Dios, se quebrantó esa intimidad con Dios y vino lo que es la pérdida de esa paz y del hombre, pues poder disfrutar de esa paz interior. La paz interior es la paz con uno mismo. A veces uno no está en paz con uno mismo. Y esa paz es parte del fruto que estamos hablando. Podemos tener con el Señor paz con uno mismo y paz externa, que es paz con los demás. Amén. ¿A raíz de qué? De tener una relación con Dios. La verdad es que como hablamos el lunes pasado y el anterior, hablando del amor y del gozo, muchos creyentes, muchos cristianos, no han experimentado la verdadera paz que el Señor ofrece. No saben lo que es. Ellos piensan que la conocen, pero no la han experimentado. Porque su intimidad con Dios no es genuina, pudiéramos llamar.
Y también con el amor igualmente sucede. No tienen intimidad con Dios o no han experimentado el amor como la palabra y como lo estuvimos, ¿verdad? Discutiendo hace 2 lunes atrás. Así que el hombre quedó como sin paz, se quebrantó esa paz que tenían en la presencia del Señor en el huerto del Edén y quedó como un estado de enemistad con Dios. Como único puede restaurarse esas relaciones a través de Jesucristo. Él vino para restaurar y para conciliar. Y de esa manera es como podemos tener paz con Dios. Eh, Tristemente, muchos cristianos no tienen paz y la razón es esta sencilla que le acabo de decir. La razón es su relación íntima con Dios no está donde debe de estar. No es lo suficientemente genuina o completa y necesitan tener una relación íntima con Dios para que eso por resultado les traiga pues quietud interior, le traiga, no importando pues las circunstancias que esté viviendo, igualmente el gozo. No importa las circunstancias que yo esté viviendo, yo tengo gozo. Y no importa las circunstancias que yo esté viviendo, yo puedo tener paz, porque es una paz que viene y proviene de Dios. Amén. La, la calidad de tu relación con Dios es lo que va de alguna manera a determinar o a garantizar la paz que tú experimentas o la paz que tú estás viviendo. Entonces, la palabra shalom, cuando la escuchamos, ¿verdad? Sabemos que significa paz y esa paz implica un estado general, yo busqué en la definición, un estado general de bienestar, de libertad de temor y deseos y un estado de contentamiento en relación con Dios, en relación con otros y en relación con la creación. Así que esto es bien profundo porque es un estado de bienestar general. Me siento bien, tengo paz, me siento bien. Soy libre de temores, libres de deseos. Tengo libertad en esos temores, libertad en cualquier deseo eh, y tengo contentamiento, satisfacción en mi relación con Dios, en mi relación con los demás y con la creación. Entonces, mi hermano, esa shalom, esa paz nos trae a nosotros seguridad. Cuando usted y yo tenemos paz, tenemos seguridad. Bendiga, Sandra. Eh, y no hay hombre que pueda obtener esta paz si no es a través del Señor. La paz no significa ausencia de problemas. Es un estado en nuestra relación con Dios. Los discípulos vivieron momentos de angustia, más aún cuando estuvieron caminando con el Señor Jesús y el Señor Jesús le estaba diciendo, yo me voy. O sea, yo creo que ellos se tuvieron que haber angustiado lo suficiente para no sentir paz, pero Él les hablaba de que él les iba a ofrecer una paz que no era como el mundo la da. Y si usted mira la palabra en Juan 14, verso 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Ven? Entonces vemos cómo él hablaba de la paz y hablaba también del Espíritu Santo, que iba a enviar la promesa del Espíritu Santo, y aunque usted no lo crea, el Espíritu Santo y la paz están relacionados. De hecho, el símbolo de paz es una paloma y muchos relacionan también el símbolo del Espíritu Santo con una paloma, porque al momento del Señor Jesús ser bautizado en las aguas, dice que del cielo, ¿verdad? Pues descendió una paloma, se posó sobre él del cielo y se escuchó la voz de este mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces se entendía que ahí estaba pues eh, ese consolador, ese Espíritu Santo, dando confirmación a Juan que estaba allí. Entonces él hablaba de esa paz sobrenatural que solamente él podía dar a través del Espíritu Santo que venía a morar en nosotros o en ellos, porque estoy hablando de los discípulos, pero también en nosotros. Y él dejó claro que hay dos tipos de paz, está la que el mundo da y la que él da. Y aunque el mundo da una paz, yo voy a hablar un poco de la paz que ofrece el mundo,
pero donde vamos a estar situados es en la paz que ofrece el Señor Jesús. Así que la paz no, no es posible si usted no acepta los propósitos de Dios. Y es algo que yo quiero hacer ese como paréntesis. Si nosotros no estamos de acuerdo en algún punto con los propósitos de Dios para nuestra vida, no vamos a tener paz. Por eso, para poder experimentar la paz que el Señor ofrece, necesitamos estar de acuerdo y necesitamos renunciar a nosotros, negarnos a nosotros mismos, porque si no, no vamos a tener de acuerdo con el Señor y con sus propósitos. Y si no tenemos acuerdo y aceptación a los propósitos de Dios con nuestra vida, no vamos a tener paz. Por eso es que usted puede mirar, por ejemplo, hombres y mujeres que han tenido que dejar X o Y comodidad de su vida o X o Y plan que tenían trazado para su vida para ir a hacer la voluntad de Dios. Y usted los mira y tienen paz. ¿Por qué? Porque están alineados y han aceptado el propósito de Dios y por eso tienen paz. eh, Ellos tienen paz, la paz que el Señor da. Así que si nosotros en algún punto decimos, no, es que yo no estoy de acuerdo a que tú me envíes a otro país, yo no estoy de acuerdo a que tú cambies esto, yo no estoy de acuerdo a que le suceda esto o este propósito en mi matrimonio o este propósito en mi familia o este propósito de enfermedad, entonces va a salir la paz de nosotros. No vamos a tener paz, vamos a tener ausencia de paz. Nosotros, no importa el problema, la situación, el diagnóstico que estemos sucediendo, tenemos que aceptarlo como que Dios es el que está en el asunto. Hasta que no tengamos esa aceptación, no vamos a tener paz, no va a ser posible la paz del fruto del Espíritu. Amén. Tenemos que tener un grado de sumisión a los propósitos de Dios y a veces no queremos que Dios haga lo que nos dice que va a hacer. Pero por eso Él les decía, no se turbe su corazón ni tengan miedo, para que aceptaran pues los propósitos que el Señor tenía con ellos. Entonces, para poder nosotros tener ese grado de paz que el Espíritu de Dios ofrece en nuestra vida, primero tenemos que depender del Espíritu y llenarnos del Espíritu. Eso es el fundamento y la base. Tenemos que depender de Él y llenarnos de Él. Eh, Romanos 8 verso 6 dice que la mente puesta en la carne es muerte. Cuando la mente está puesta en la carne es muerte. Pero la mente que está en el espíritu es vida y paz. No sé si ustedes lo han leído, es vida y paz. ¿Y qué es lo que hace que la mente que está puesta en la carne no pueda tener paz o no pueda disfrutar de la paz? Una mente que está carnal, una mente que está en las cosas terrenales. Pues simplemente es porque esa mente está deseando cosas y no las puede obtener. Eso no tiene paz. Puede ser que esté planificando cosas, calculando cosas, manipulando cosas y no puede hacer que ocurran esas cosas. No hay paz. Imagina cosas, pero luego no puede hacer la realidad, se frustra, no tiene paz. Especula cosas que no son la verdad, no tiene paz. Así que toda mente que está puesta en la carne está centrada, ¿sabes en quién? En el yo. Y no tiene paz porque el yo nunca se satisface. El yo del hombre no tiene satisfacción, quiere más. Una vez no tiene nada, obtiene algo, quiere más. No tiene nada, tiene cero. Obtiene 5, quiere 5 más. Obtiene ya 10, quiere 20. Obtiene 20, quiere 30. No se sacia. Entonces, una mente que está puesta en el espíritu va a obtener vida y va a obtener paz porque es una mente que está enfocada en lo que Dios quiere. Ya no, ¿ves? Por eso es importante ese versículo donde dice, ¿quieren venir en pos de mí? Tienes que negarte a ti mismo para que puedas tener esa paz. Una mente enfocada en lo que Dios quiere, tiene paz. Una mente que quiere lo que Dios quiere, tiene paz. Una mente satisfecha con lo que sea que Dios disponga y su voluntad, tiene paz. Entonces, vemos cómo el Señor dice, yo les voy a dejar una paz, pero no es como el mundo la da. ¿Ve? No es como el mundo la da. Y en Filipenses 4 verso 7 dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento, trasciende el entendimiento humano. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la paz de Dios trasciende el entendimiento humano? Número uno, porque la paz no proviene de mí, proviene de Dios. Trasciende mi entendimiento. Se va por encima del entendimiento humano.
porque es una paz que no depende de las circunstancias que estoy viviendo, sino de su garantía. Y eso es un tema que usted puede, de verdad, a las que les gusta estudiar y escudriñar en los días en la semana, la garantía, su garantía, eso es un gran tema. Da fortalecimiento en el espíritu a uno. Como yo miraba, como predicaba el sábado, decía, la fe es una cosa, pero la esperanza es otra. Y la esperanza me deja mirar las promesas. Yo tengo esperanza en mis promesas y eso me da deseos de estar tranquila porque, I know, yo sé que viene un pedazo de pastel. Yo sé, yo puedo esperar aquí, yo sé lo que me prometieron. So, yo espero, tal vez estoy en aflicción, tal vez tengo hambre, pero espero y con paz espero. Entonces, no importa la circunstancia, hay una garantía, yo tengo paz. Una paz que no depende de mis habilidades, es del poder de Dios. Y así mismo es una paz que no depende de emociones. Y esto es importante porque las emociones nos engañan. Y yo he podido estar en afanes y decir, siento que no tengo paz, pero en realidad la paz está. No importa porque yo estoy en afanes, yo tengo la paz porque viene de Él. Ahora, yo digo, estoy tal vez en un lugar tranquilo, me voy al lago, me voy al parque, y de momento digo, wow, qué paz yo siento. Es emocional, eso es lo que yo estoy hablando, es emocional, porque realmente no necesito ni estar en la playa, ni en el lago, ni en el parque, ni en la hamaca, ni a sola para tener paz. Yo tengo paz porque tengo al Señor en mi vida. Amén. Pero son emociones y el Señor nos regaló las emociones y tenemos que abrazarlas también. Así que una paz no tampoco no depende de mi éxito, de mis logros, sino de los propósitos de Dios. Entonces, es una paz que no tiene explicación. Por eso es que Pablo decía, esta paz va a ir por encima de lo que tú crees, por encima del entendimiento. Am- amén. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de algunos requisitos, más o menos pudiéramos mencionar, de cómo yo puedo tener paz interior. ¿Cómo yo puedo tener paz interior? Porque yo lo quiero hacer práctico, de manera que lo podamos poner en obra en la semana, podamos comenzar a ser eh, intencional en esto, ¿no? Pero primero quiero mencionarles algo que ya lo iba a brincar, se me había ido ese pensamiento. Y es que la paz del mundo es una paz que muchas veces se busca en el escapismo, ¿ves? Como yo le estoy mencionando, que empecé a decirlo y paré. Me voy, me escapo, yo me voy a escapar. Tengo tantos problemas, tanta situación, tanta, que yo me voy a ir a caminar, me voy a ir al parque, escapo. O es una paz que busco evitando la confrontación. Si yo evito esa confrontación, tengo paz. O evitando a ciertas personas para tener paz. O evitando o negando la existencia de algún problema. Y eso realmente no es paz. Eso no es paz. Eso es evasión. Eso no es paz. Igualmente con el placer. Personas muchas veces quieren buscar la manera de cubrir la falta de paz dándose placer. Por eso es que personas cuando están en ansiedad, que es contra la paz, en ansiedad, ¿qué hacen? Comemos, picamos, placer, otros placeres que pudiéramos mencionar, pero uno de ellos, por ejemplo, es el comer. Y, y es algo que humanamente, ¿verdad? Pues todos podemos estar cayendo en eso, pero es importante que hoy lo podamos ver y lo podamos ver de una manera que esa paz no proviene de Dios. Esa paz es material, es humana, es terrenal, es una paz del momento, es una paz pasajera, es una paz que ignora las garantías de Dios, una paz ignorante, es una paz irreal, no es real, irreal. Entonces, bien, hay otras paz que dependen de cosas. Por ejemplo, yo tengo paz porque tengo hogar, tengo un techo. Y el día que no tenga, el día que venga el huracán y te deje sin casa, se te fue la paz, ¿ves? O yo tengo paz porque tengo el seguro médico. Y el día que no tenga el seguro médico, o venga el seguro médico no pueda cubrir la enfermedad y venga el diagnóstico, se te va la paz. Entonces, esos detalles son los que a veces no tomamos en cuenta y ponemos a depender nuestra paz de estos detalles terrenales. Igualmente del plan de retiro, personas que tienen su paz en el plan de retiro de su trabajo.
Y eso no es paz, eso es irreal. ¿Ven? La paz de Dios es una paz que fue comprada a precio de sangre, a precio de sangre. Entonces, ahora sí, unos consejos para cómo puedo entonces tener o disfrutar de la paz interior. Amén. Necesitamos, número uno, tener nuestra relación con Dios, ¿verdad? Una relación íntima con Dios, real, genuina con Él, para poder tener estos frutos. Así que yo necesito, número uno, confiar. Para yo poder tener paz de esa que el Señor ofrece, confiar en el carácter de Dios. Yo tengo que confiar en Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios. ¿Qué dice Isaías 26, verso 3? Un versículo muy reconocido. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una persona va a ser guardada en completa paz, no en media paz, ni cuarto de paz, en completa paz. ¿Por qué? Porque ha sido una persona que su pensamiento persevera en el Señor y que ha puesto toda su confianza en Él. Por eso está esa promesa. Si usted confía en el carácter de Dios, en el propósito de Dios y las promesas de Dios, y usted tiene su pensamiento lleno de Él, usted entonces va a poner su confianza y va a tener paz. Sin confianza no hay paz. Cuando usted quiere conducir el barco, tomar el timón y sacar a Jesús del timón, usted no tiene paz. Cuando usted permite, cuando usted permite que Él sea el que tome el timón, entonces usted está confiando. Usted entonces está confiando. Usted entonces va a ser guardado en completa paz. En completa paz. ¿Qué le sucedió a Pedro? Él tenía su confianza y su fe en Dios y puso su mirada en Él y caminó sobre las aguas, puso su confianza en Él. Humanamente Él no podía hacerlo en medio de aquella tormenta. Yo estuve viendo una serie donde aparece ese episodio cuidado con eso, mamá, donde, dame eso, niña, gracias, donde o sucede ese episodio y era en medio de la tormenta y eso es una barquita, hermano, que a veces uno piensa que es un barco, un yate. No, es una barquita y él caminó sobre las aguas en ese movimiento de las aguas y solo fue por la confianza que tenía en el Señor, no por otra cosa, solo por la confianza que tenía en el Señor. Entonces, ¿qué sucedió cuando quitó la mirada del Señor? Se hundió. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. No, no hay de otra. Amén. Entonces, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Sin confianza no hay paz. Número dos, entregar cada aspecto de nuestra vida a Dios. Ya es tiempo, hermanas, que no le dejemos algún asunto afuera a Dios, que no le dejemos el pie derecho afuera a Dios, sino que nos entreguemos todos los asuntos de mi vida. Yo se los quiero entregar al Señor para poder tener paz, porque dice que la palabra en, en segunda de Crónicas 16, verso 9, que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo, cuyo corazón el Señor cuida y vigila a aquellos y viene a fortalecer a aquellos que su corazón es completamente suyo. Entonces, realmente nuestro corazón es completamente de Él o hay asuntos que todavía no le hemos entregado al Señor. Mientras no se los entreguemos al Señor, no tenemos paz ni tendremos paz. Un corazón que está dividido no tiene paz. Un corazón que es medio de Dios y medio mío o medio del mundo, no tiene paz. Un corazón dividido tiene varios señores, varios jefes, varios amores. Y de esa falta de compromiso, hermano, no. Segunda de Crónicas 16, verso 9. Chequear. Entonces, número 3.
Cultivar oración y agradecimiento. Tenemos que tener una disposición de gratitud. Y eso es clave. Yo siempre lo voy a repetir, la gratitud. Cultivar la oración y tener gratitud. ¿Qué dice Filipenses 4 versos 6 al 7? De eso habla. Dice, por nada estés afanoso, antes bien, en todo, me- eh, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Entonces ahí es donde viene ese versículo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. O sea, necesitamos oración y gratitud para nosotros poder, ¿verdad? Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lindo ese versículo. eh, no, ¿verdad? No que uno tenga favoritos, pero es un versículo importante más en tiempos donde hay tanta incertidumbre y situaciones contrarias en la familia y en diferentes áreas. Y te invita, ¿verdad? A no estar ansioso. Por nada estés ansioso, por nada estés afanoso. Mejor ven y ora, mejor ven y da gracias a Dios por su bondad. Mejor ven y pon tus peticiones delante de Él. Y vemos cómo Pablo es el que trae, porque Filipenses es quien lo escribe es Pablo. Entonces vemos cómo Pablo trae eso. Y Pablo fue un hombre que atravesó muchos momentos donde humanamente no había forma de tener paz. Naufragios, por ejemplo. Pero él tenía paz. Él tenía paz. Y él decía, y el Señor estuvo conmigo, donde quiera, en la cárcel. Y él decía, todos me dejaron, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo fortaleciéndome. Entonces, eh, ese versículo hace una invitación a que más que preocuparnos, más que estar afanosos, más que estar ansiosos, más que estar con la quejabanza en la boca, oremos y demos gracias a Dios, pongamos toda la petición delante de Él y la paz de Él la vamos a recibir. Imagínate, Daniel, mire que usted la lancen en el foso de los leones. Un momento de angustia, me van a comer los leones. Pero su confianza estaba puesta en Él. Me imagino que ahí estuvo orando, porque él era un hombre de oración, y dando gracias al Señor. Bueno, Señor, si esta es tu voluntad, que me coman. Pero ahí fue el Señor y le cerró la boca a los leones. ¿Usted está viendo? Entonces, número 4, la palabra de Dios. Leer la palabra y amar la palabra. Leerla, pero no solo leerla, porque hay gente que lee la Biblia, pero no ama la palabra de Dios. Son ateos, por ejemplo. Pero leer la palabra y amar la palabra. Salmo 119 verso 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y cuando dice ahí tu ley, habla de la palabra, es la ley de Dios. Eh, Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y la palabra nos guía, la palabra nos da esperanza, la palabra nos muestra la personalidad, el carácter de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios y nos deja saber que lo que estemos atravesando, yo puedo estar confiada en Él porque lo leo en su palabra y amo su palabra, aunque me confronte, pero yo la amo, aunque me llame a hacer sacrificios de mi vida y todo, pero yo amo la palabra de Dios y eso me mantiene en paz. El que ama la palabra de Dios la va a leer. El que ama la palabra de Dios la va a escudriñar. El que ama la palabra de Dios la va a atesorar, la va a memorizar. El que ama la palabra de Dios la va a compartir con otros. Amén. La defiende, la cumple. De nada vale que la leemos y la prediquemos y la leamos y la amemos y no la cumplamos. Hay que cumplir la palabra. Amén. Ok, número 5, la obediencia. Para poder tener paz hay que vivir en obediencia. El mejor ejemplo de eso, Jonás. Jonás desobedeció al llamado, se montó en una barca para Tarsis. Vino el gran pez, que no se sabe si era ballena o qué era, pero era un gran pez. Se lo tragó el gran pez y dentro del belly del pez, del estómago del pez, ¿qué era la oración y el clamor? Que lazos de muerte él sentía, amargura, angustia, aflicción. ¿Por qué cosa? Por haber desobedecido, por no haber ido directamente a Nínive en vez de coger para Tarsis.
Entonces, la obediencia es bien importante. También Filipenses 4, verso 9, nos da un versículo que podemos apoyar ahí. Dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y cuando dice esto practiquen, significa esto pues obedezcan. Y el Dios de paz estará con ustedes. O sea, Pablo hablando, Pablo estaba terrible con esa paz. Lo que han aprendido, recibido, oído y visto, practíquenlo, obedézcanlo, háganlo, imítenlo. Y el Dios de paz estará con ustedes. Denle gloria a Dios. Entonces, la obediencia ciertamente trae paz. Cuando nosotros estamos en desobediencia, hermano, mm, el que ha desobedecido sabe que no hay paz en la desobediencia. El que ha desobedecido lo sabe. Cuando usted ve a Adán y Eva, por ejemplo, luego de la desobediencia, ¿qué paz ellos estaban? Ninguna. Estaban escondiéndose, asustados, cuando el Señor estaba llamándolos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que Eló era Dios omnisciente, omnipresente. Él sabe dónde estaban, pero Él los llamaba. Ellos me imagino que las rodillas le chocaban del miedo, porque no tenían paz por haber desobedecido. Número 6. Tenemos que vernos como viviendo en Él, viviendo en Cristo y no en el mundo. Eso trae y conlleva el disfrute de paz. Este, cuando en Juan capítulo 16 verso 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Pues todos nosotros que somos cristianos, que estamos en Cristo, ¿verdad? Lo sabemos así, pero no todo cristiano tiene la actitud mental de verse en Cristo. Por eso es que hay como un tipo de estancamiento y, y vemos cómo no, en los problemas y en las situaciones no pueden verse en Cristo. Y cuando Pablo habla en las epístolas, él casi siempre tenía esta práctica de decir una frase y terminar en Cristo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, pa, pa, pa. O lo guardará en completa paz, pa. Todo decía que en Cristo Jesús, en Cristo, en Cristo. Y, y eso es la manera de verse en Cristo. Necesitamos vernos en Él. ¿Quién yo soy en Él? Me va a ayudar a pasar la tormenta. ¿Quién yo soy en Cristo? Me va a ayudar aún en medio de ataques, de persecuciones, tener paz. Aún en cualquier circunstancia y por encima de cualquier circunstancia voy a poder vivir con paz. Amén. Entonces, número 7, el carácter. El carácter, hermana. El carácter, necesitamos un carácter manso, mansedumbre en nuestro carácter, humildad en nuestro carácter. Porque si miramos en Mateo 11 verso 29 que el Señor Jesús hace esa invitación, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y que probáramos su yugo, que es ligero, ¿verdad? Él dice que seamos mansos como Él y humildes como Él, para que nuestra alma halle descanso. Y descanso en este versículo significa paz. O sea, cuando nosotros desarrollamos en Cristo un carácter de paz, un carácter no de paz, un carácter de humildad y de mansedumbre, vamos a resultar teniendo paz para nuestras almas, paz para nuestras almas. Amén. Eh, Descanso en esa palabra de Mateo 11 verso 29. Viene de una palabra, se la voy a escribir en el chat para aquellas que le están tomando notas, que significa anapausis. Eso es descanso. Y significa cesar de moverte o cesar algún trabajo. Significa tranquilidad del alma en bendición. Entonces, pudiéramos decir que la humildad y la mansedumbre te llevan a una tranquilidad interna más que todo.
una tranquilidad, una paz interior. Porque mire, hermano, si usted se sienta a pensar en todas las inquietudes, en todas las palabras hirientes que a veces les dicen, en todas las ofensas que te dicen, en las molestias, en lo que te irrita, usted se pone a pensar, se sienta a pensar en todo, usted pierde la paz. Pero gracias al descanso acerca de poder tener esa mansedumbre y esa humildad, entonces vamos a poder tener ese descanso aún con las persecuciones, con las inquietudes, con las molestias, con las enemistades que otros tienen que nos irritan y nos ofenden. Y, y la humildad es importante porque el orgullo no perdona. Lo hemos hablado en ocasiones anteriores, el orgullo no perdona, pero la humildad ya lleva a perdonar fácilmente. Entonces, hablamos de la paz interior y para terminar, paz con los demás. Y es importante también que lo miremos así. Porque el fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu y las virtudes que hay en él, los componentes. Y el tercero es paz. Amor, gozo, paz. Y paz, eh, ya la hemos desarrollado y creo que hay dos áreas, está la interior y está la exterior. Y la paz exterior lo que quiere decir la paz con los demás. Entonces, la palabra dice en Hebreo 12 verso 14, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces predicamos buscar la santidad porque si no, no van a ver el Señor, pero también ese versículo incluye que debemos de buscar la paz con todo. En cuanto a ti dependa, está en paz con todos los hombres, cuanto dependa de ti. Eso no significa que usted va a ir a buscar un enemigo que no quiere saber de usted, que lo quiere matar. A usted le va a decir, es que yo tengo que estar en paz contigo. No, porque si la persona no quiere, pues no quiere. Pero usted, dentro de lo que usted pueda, pues usted en paz, usted perdona. Amén. Los hombres y mujeres de Dios, no debemos tener espíritu contencioso, espíritu de pleito, sino pacificador. Por eso él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Amén. Entonces, bueno, la palabra dice en Proverbio, no sé, no recuerdo ahora el proverbio, pero dice que los que son de Dios, los hombres de Dios, los santos, que son justos, los justos, mejor dicho, los justos, aún a sus enemigos el Señor hace estar en paz con ellos, aún a sus enemigos. Es un proverbio, pero luego buscamos ahí en la palabra dónde es que está. Eh, y en Corintios, Pablo da la exhortación de a cada uno de nosotros que debemos de estar en paz, vivir en paz los unos con los otros. Tenemos una y otra vez, dice, orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros, perdonar las ofensas los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Y necesitamos vivir en paz los unos con los otros. ¿Ven? Vivir en paz los unos con los otros. La división y los conflictos, lastimosamente se lo tengo que decir, la división y los conflictos son obras de la carne y de Satanás. La paz, la unidad son obras ya del Espíritu de Dios. Así que, como vamos viendo, ya hemos hablado del amor, del gozo y de la paz, y usted va viendo que hay una relación entre las tres, y van a ver la relación en todo lo que es el fruto del Espíritu, en esas virtudes, están todas agarraditas una a la otra. Y cuando nosotros amamos, por ejemplo, estamos procurando la paz con los demás. Y cuando tenemos paz con los demás, tenemos gozo. O cuando tenemos gozo, es porque de alguna manera también estamos sintiendo paz, estamos sintiendo amor. O sea, están conectados. Y mientras vayamos estudiando, vamos a ir viendo la bendición, ¿verdad? Que el Señor nos concede, depositando su Espíritu Santo dentro de nosotros, no sobre nosotros, y dándonos este poder de dar fruto del Espíritu Santo con todos estos componentes y y virtudes. Entonces, damos gloria a Dios por esta enseñanza y el próximo lunes vamos a continuar. Así el Señor pues nos permita y lo que sí es que necesitamos
estar aquí. 6:30, 6:40 ya pueden entrar, porque a las 6:45 comenzamos, solamente por 3 lunes más. Hoy y 3 lunes más, porque tengo un compromiso a las 8 de la noche, entonces tengo que hacer ese movimiento, pero aquí los vamos a esperar. El próximo tema es paciencia.